Radar Informativo. 7:32 de regreso junto a Paulina Astroza, que es abogada, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, académica de la Universidad de Concepción, y además tiene un larguísimo currículum que no me daría el programa para enumerarlo. Paulina, muy bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y feliz de estar en el estudio, no por teléfono. Notable. Como siempre. Sí. A ver, ayer en la tarde, así, sorpresa, porque yo no esperaba el fallo tan rápido, 34 cargos para Donald Trump, con la ironía de que él, incluso estando preso, podría postular a la presidencia. Así es, puede postular y puede ser presidente. Lo que no podría hacer tal vez es votar, dependiendo en dónde esté claro. Pero la legislación de Estados Unidos no te impide ser ni candidato ni ser presidente con estos cargos. Aún con sentencia. Como te digo, la ironía es que a lo mejor no podría votar por sí mismo. Pero se podría cambiar de distrito tal vez. O sea... Pero además es increíble porque, a ver, 34 cargos. No es que, como normalmente ocurre, se dejen caer algunos cargos, se lo declara not guilty, dicen los gringos, pero son 34 cargos relacionados con algunas cosas que son muy de moral, pero a mí lo que me llama la atención es que esto es básicamente evasión de impuestos. Y recordemos que los estadounidenses son súper duros con esto. Al Capone se fue preso, tenía como 700 muertes encima, pero se fue por evasión tributaria. Y cuando el IRS te persigue en Estados Unidos, lo hace con mucha fuerza. Y este tipo evadió los impuestos de una manera tan simplona que a mí me extraña. Bueno, él no es un tipo muy complejo tampoco, pero le pagó a Stormy Daniels, esta actriz de películas para adultos, digámoslo así, con la cual tuvo una aventura amorosa, y si no me equivoco, cuando Melania estaba embarazada de su esposa, y le pagó para que eso no saliera, y también le pagó a una revista Fin, que le hizo una entrevista para que eso no saliera al aire, no fuera publicado. Y todo eso lo metió como gasto de campaña. Fue con gastos de la campaña. Gastos de la campaña. Sí. Son 34 cargos, en todo es el jurado. Uh-huh. Eso hay que aclararle a la gente. Es un jurado, cómo funciona el sistema procesal penal en Estados Unidos. Y no solamente esos 34 cargos fueron en contra, sino que fueron por unanimidad los 34 cargos del jurado. La evidencia tiene que haber sido tal que no hubo duda en ninguno de ellos y respecto de ninguno de lo que se le acusaba. Y sí, hay un tema moral, y en Estados Unidos el tema moral es importante en muchos aspectos. Pero también está lo que tú señalas, que en el fondo la acusación es que su ex abogado, Michael Cohen, habría pagado $130,000 a la actriz a Stormy Daniels para que se quedara callada y además para que no saliera esta publicación, y todo esto con el dinero de los donantes para la campaña. Entonces, por eso aquí es por falsificación comercial. Mira, tiene un nombre bien como rebuscado. Falsificación comercial para estos fines que en el fondo no eran ni siquiera políticos, como de política, de campaña política. Era sencillamente esconder un escándalo. Básicamente, boleta ideológicamente falsa. Sí. Bueno, y además pensemos en que le quedan otros casos peores. Sí, o sea, este era el menos grave, entre comillas, pero era el caso que venía durante la campaña. Claro. Los otros podrían salir incluso cuando sea presidente. Claro, que ahí hay uno que es muy complejo. Bueno, está esto de haberse llevado los documentos secretos para la casa en Mar-a-Lago, que además los mostraba quien quisiera verlo. Pero a mí me parece que el cargo que lo debería tener nervioso es conspiración para derrocar a un gobierno legítimamente electo. Una ley que viene desde la era de la secesión, la guerra de secesión estadounidense, y que yo no sé si tiene tanta viabilidad, pero es una acusación fortísima. Sí, imagínate, y tú lo señalabas antes, y eso lo podemos relacionar con tantos países, con tantos temas, y fundamentalmente con lo que a través de un grupo, un equipo académico, nosotros hemos estado trabajando y tenemos un libro, aprovecho de hacerle publicidad, Impacto, Riesgos y Oportunidades del Populismo en Europa y América Latina, que es un proyecto que nos ganamos Jean Monnet de la Unión Europea.
y en el que justamente nosotros lo que estamos tratando de dilucidar cuáles son los factores del populismo, y dentro de eso está el cómo el populismo va cercenando las instituciones democráticas, por un lado, y eso también lo podemos conversar, y por otro lado también está este llamado a las barras bravas, a esta conspiración supuestamente que ellos son inocentes y que el sistema es el corrupto, y hace este llamado al Capitolio, y viene el asalto al Capitolio aquel 6 de enero de, ya me acuerdo, no me acuerdo el año, estoy tan perdida con los años a esta altura, y que es clarísimo, o sea, lo que ocurrió ahí y se repitió en otros países. Recuerda Brasil. Claro. Recuerda a los bolsonaristas que también ocuparon eso, y después no me acuerdo en qué otro país en América Latina que también asaltaron y quemaron el Congreso. O sea, hay un daño en las instituciones democráticas, los cimientos básicos de lo que nosotros entendemos por un sistema que, parafraseando a Churchill, bueno, es el menos malo que conocemos, claro, que es el democrático. Sí, y ambos países son federales, entonces tienen gobiernos locales y un supragobierno que es el gobierno federal, y en ambos casos las sedes federales fueron las asaltadas, ninguna local, lo cual es básicamente el temor de Estados Unidos más histórico, digamos, que se le subleven. Por eso que en este caso es un delito federal, ese el que se le imputa. En cambio el actual no es un delito federal, claro, es del estado de Nueva York. Y esto tiene importancia porque si Donald Trump llegara a ser presidente, no se puede autoindultar porque no es un delito federal. Es un delito dictado, es una sentencia de un estado federado que es Nueva York. Así que no se puede autoperdonar. Qué divertido. Y esos datos son importantes por lo que puede venir a futuro. Yo especulaba ayer con estos... ¿cuáles son sus votantes? Y me acordaba de Mike Pence, que es, y de Ron DeSantis, el gobernador de Florida. Dos tipos que son extremadamente conservadores, pero consecuentes, digamos. Los dos hombres casados, una vida completa, y ambos que sirvieron en el ejército, que no es menor, porque me acuerdo George Bush se metió a la Guardia Nacional para no ir a la guerra, y Donald Trump ni eso, no sirvió a su país, que es algo que suele verse con muy buenos ojos en Estados Unidos, que rinde culto a los veteranos de todas sus guerras. Entonces, yo pienso, y quiero saber si tú estás de acuerdo, que aquí los votos que se les podrían fugar son los votos del equivalente al Tea Party republicano, a los votos más a la derecha, mientras que el votante menos instruido, que es muy, el término a mí no me gusta, pero los gringos le llaman redneck, o cuello rojo, por su exposición al sol, ese voto a mí me parece que es menos impresionable por esto, lo van a considerar como más machito nomás. Sabes que justamente en este proyecto que tenemos, Javier Sajuria estudia, panelista de aquí, bueno, mi querido amigo Javier Sajuria, así que se nos está escuchando desde Londres, le mando un abrazo. Él trabaja en este libro sobre la demanda populista, es decir, quiénes votan por los populistas. Y en ese artículo Javier detecta que no necesariamente es la gente menos informada. Mira, sí, qué notable. No, ese artículo, recomiendo el libro, lo pueden adquirir en Tirarlo Blanc a través de internet. Y no necesariamente, o sea, tú te vas a encontrar con votos de gente que vota por populistas, sea de extrema derecha o extrema izquierda, informados, con profesiones que se supone que eso les da un nivel educacional mayor, y sin embargo votan. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la causa que lleva a estas personas finalmente a negar toda la evidencia, a negar todas las amenazas que implica tanto el populismo de izquierda como de derecha, y finalmente votar? Y eso es un poco lo que yo he planteado desde ayer a través de mi cuenta Twitter y algunas entrevistas que di, que no necesariamente esto que está ocurriendo con Donald Trump vaya a perjudicarle. Yo estaba leyendo hoy día en la mañana algunas opiniones de especialistas en Estados Unidos que están divididos. Algunos dicen que sí le va a afectar porque muchos de los que votan por Trump lo han visto siempre como ganador, exitoso, y que es como el héroe. Kruger. Entonces, retuiteé tu Twitter, era sí, de Kruger. Exacto. Entonces,
Pero y que esto podría llevarlo a decir, oh, no es tan ganador. Esa imagen, esa foto así como cabizbajo, no es. Y perdió por paliza. Claro. Pero sin embargo, yo sería más partidaria de la otra tesis. De la tesis y de lo que ocupa mucho el populismo. De la victimización, claro, de llevar a las barras bravas, a las teorías conspirativas, nuevamente a esto que es el populismo técnicamente hablando, o sea que hay una élite corrupta, claro, que en este caso sería el Poder Judicial, y lo hemos visto en el Brexit, lo hemos visto en muchas partes, y la estamos viendo en el discurso, por ejemplo, de Daniel Jadwe hoy día, y lo digo con todas sus letras, donde está diciendo, no, el Ministerio Público, aquí hay teorías, aquí hay un complot, aquí hay una persecución política, yo soy inocente, y llama a las barras bravas. Claro. Y finalmente lo que están haciendo es poner en cuestionamiento las bases democráticas del sistema. Una de ellas, la separación de poderes, una de ellas, la administración de justicia, que le corresponde a tribunales independientes y que se tiene que basar en la evidencia. Claro, claro. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que yo creo, y así lo hemos visto ayer en la imagen en Estados Unidos, donde la gente, a un sector fanático, claro, le va a importar nada la evidencia. Lo que le va a importar es salvar a Donald Trump. Además, la sentencia final, la que va a dictar el tribunal, porque esto no es la sentencia, solamente el veredicto del claro, jurado, el fallo va a ser el 11 de julio, 5 días antes de la convención republicana. Y esto puede ser un acicate para darle mayor apoyo a Trump, claro, que hoy día el Partido Republicano ya no es Partido Republicano, es un partido trumpista. Claro, claro. De hecho, tú hablabas de Mike Pence, y Mike Pence se alejó justamente de Donald Trump, y así como otros. Y desapareció. Y se bajó la candidatura. Entonces, ojo, pudiera darse, yo no digo cuál va a ser el camino, pero puede que esto termine o reforzando a Donald Trump, sobre todo a los fanáticos que no les va a importar, claro, la evidencia, brava, y la barra brava te va a seguir apoyando y más aún defendiendo, porque esto es una conspiración y daña el sistema democrático estadounidense. A ver, vamos a escuchar a Blur con Girls and Boys y volvemos con los otros dos temas, Rusia e Israel. Distintas voces, más puntos de vista. Escuchas el Sonar Informativo con Rafa Cavada. A ver, seguimos junto a Paulina Astroza para los temas que a mí me preocupan, más allá del populismo de izquierda o de derecha. Me preocupa más el autoritarismo hoy por hoy. Tanto el de Rusia como el de Israel, donde ahí también hay una gran populismo, pero pretendía ser autoritario cuando limitaba los poderes del Poder Judicial, las atribuciones del Poder Judicial, Benjamin Netanyahu, y después de los ataques de Hamas el 7 de octubre, todo el escenario cambió. Tengo la impresión, Paulina, no sé si concuerdas conmigo, que acá la cantidad de leyes internacionales que se han violado, la cantidad de crímenes de guerra que se han cometido, dan para hacer, o mejor dicho, van a dar para hacer varios libros. Y dictar sentencia. Porque recordemos que estos casos están ante la Corte Penal Internacional y ante la Corte Internacional de Justicia, que son dos tribunales distintos, claro, tanto contra Rusia como contra Israel. Además, sumemos que hay una opinión consultiva, que no es lo mismo que un juicio. La opinión consultiva es una de las atribuciones o de las competencias que tiene la Corte Internacional, donde no hay un juicio propiamente tal, no hay un fallo, sino que se le pide su opinión con la alta autoridad que tienen los magistrados sobre un tema particular. Entonces, no solamente va a haber muchos libros que ya se están escribiendo, muchos artículos que ya se están escribiendo, sino que vamos a tener que esperar sentencias. Ya ha habido algunas sentencias que se han dictado, en el caso tanto de Ucrania como de Israel, con medidas precautorias, por ejemplo, las que dictó la Corte Internacional de Justicia en el caso de la demanda de Sudáfrica en contra de Israel por la posible comisión de genocidio. También tenemos, si lo comparamos con Ucrania, la orden de arresto internacional que fue dictada por el tribunal en contra de Vladimir Putin y de su, podríamos decir, su defensora en la niñez. Bulova es el segundo apellido, no me acuerdo el primer apellido,
por el tema de crímenes de lesa humanidad, como es el rapto de niños y el desplazamiento forzado de niños ucranianos a familias en Rusia, y que además lo que hizo el Parlamento, la Duma, el Parlamento ruso, fue dictar una ley rápidamente para favorecer la adopción de niños ucranianos, Claro. e inmediatamente pasaran y pierden la identidad, pierden el nombre, pierden el idioma, les hacen todo un lavado de conciencia de que ellos son rusos, y eso es un crimen Claro. que está tipificado en el Estatuto de Roma dentro de los 4 crímenes internacionales, que son el genocidio, crimen de lesa humanidad, crimen de agresión y crimen de guerra. Se llama María Lvova-Belova. Ya, ese es el nombre. No me acuerdo de Sí, la última parte. ¿No? Lo busqué por Belova. Lo encontré. Sí, eso Ahora, es. en el caso de que alguno de ellos saliera del país, si aterriza en uno de los países firmantes de las convenciones de estas dos cortes, una de ellas busca responsabilidades como país y la otra responsabilidades personales. Si uno de los dos aterrizara en un país firmante, la policía el Estado tendría la obligación de detenerlo. A ver, vamos a distinguir de qué tipo de corte estamos hablando. La Corte Internacional de Justicia, tal como tú señalas, no persigue a individuos. Claro. Lo que hace es a estados. Y todos los países que son parte de la ONU, automáticamente, sin necesidad de acto expreso, son parte de la Corte Internacional de Justicia. Ah, mira. ¿Ya? Lo dice el artículo 92 de la Carta de las Naciones Unidas, que señala que, porque son 2 tratados, uno es la Carta de las Naciones Unidas, por el cual tú eres parte de la ONU, y otro es el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Pero ese artículo 92 de la Carta dice que el Estatuto forma parte integrante de esta Carta. Ya. Por lo tanto, si tú eres parte de la ONU, automáticamente eres parte de la Corte. Lo que no significa que inmediatamente le des competencia a la Corte para que conozca los casos. Claro. Para eso se necesita acto especial. ¿Ya? Así que, por eso que yo insistí tanto en su momento, cuando hablaban, hay que salirse del Pacto de Bogotá porque así no salimos de la Corte. No, para salirse de la Corte habría que salirse de la ONU. Populismo. Cosa que hay algunos que lo plantean y digo, conozcan a la ONU primero antes de plantear estupideces. Es que uno no sabe si es populismo o dice ya en ignorancia. Yo diría más ignorancia. Sí, los tontos son más inteligentes. Yo te diría que ignorancia. Segundo es la Corte Penal Internacional, que lo que busca es la responsabilidad individual por crímenes internacionales, que son los que te conté. Milosevic, el caso más claro. Pero es que no lo juzgó la Corte Penal Internacional. En ese caso fue la Corte, porque no existía la Corte Penal Internacional. Ah, es cierto. Entonces, no, pero hablo de responsabilidades personales. Sí, personales. Ratko Mladic, Milosevic. Sí, pero esa vez fue el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que creó tribunales especiales o ad hoc. Y uno de esos fue el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia. Por lo el tanto, otro fue para Ruanda. el otro fue para Ruanda, hay para Sierra Leona, hay para el Líbano, hay para Cachemira, hay varios que fueron creados, pero los más conocidos son el de Ruanda y el de la ex Yugoslavia. Lo otro es que la Corte Penal Internacional se creó por el Estatuto de Roma de 1998. Y los estados partes, es decir, que no solamente han firmado, sino que han ratificado este estatuto, bueno, ellos tienen la obligación de cooperar con la Corte Penal Internacional. Y esos estados que son parte, por ejemplo Chile, si es que alguna persona que tiene una orden de arresto internacional emitido por la Corte Penal, tienen la obligación de detenerlo y entregarlo al tribunal. Yeah. Por eso que Putin y Buleva, ya no me acuerdo el nombre. Sí. Obviamente van a ir y solo van a... Bueno, Putin no estaba viajando en todo caso, pero solo ha ido a China. Claro. Porque China no es parte del estatuto. Estados Unidos tampoco. Estados Unidos tampoco, Israel Israel tampoco, etcétera. ¿Y los países europeos? Todos. O sea que tiene que hacer escala en París, está no perdido. puede pasar por un país europeo. No puede pasar, porque además, cuando se negoció el estatuto, los países de la Unión Europea fueron de los más activos, junto a Chile. Chile fue súper activo en la negociación el año 98 en Roma para crear una corte permanente, que no fuera ad hoc. Porque estos tribunales que hablamos de Ruanda son ad hoc, son hechos para el caso concreto. Claro. Esto es para que sean permanentes y las normas sean a futuro. Ahora, recordemos también que hay
el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, propuso, y todavía no hay una sentencia al respecto, pero él propuso una orden de arresto internacional en contra de Netanyahu, en contra de su ministro de Defensa, Gallant, y contra 3 altos líderes del grupo terrorista Hamas. Y eso es la propuesta de Karim Khan, el persecutor, el fiscal. Lo que hay que esperar ahora es que eso es lo que dice el tribunal. Si el tribunal dice orden de arresto, de nuevo, tanto Netanyahu como su ministro de Defensa y los otros solo podrían viajar a aquellos países que no son parte del estatuto. Ahora, hay que decir que hay un caso anterior que demuestra la debilidad del derecho internacional en este sentido, porque en el caso de Sudán del Sur hay una orden de arresto internacional contra al-Bashir. Hubo una reunión, no sé si fue en el Líbano o fue en Sudáfrica, no recuerdo bien ahora, y donde él asistió y resulta que no lo detuvieron. Claro. Y había 14 países presentes en esa reunión que eran todos parte del estatuto y ninguno colaboró, y al-Bashir hasta el día de hoy está fugado. Y en estos tribunales no se puede seguir el juicio sin la presencia del acusado. Entonces sus juicios están congelados. No hay juicio en rebeldía como ocurre en la Corte Internacional de Justicia. Claro. Entonces por eso te separo los tribunales, las competencias y cómo funciona en esta materia, porque es importante que la gente sepa, porque hasta yo me confundo. Sí. Porque es complicado. No, y uno se confunde más todavía. Ahora, no hay ningún... O sea, dispararle a civiles o con intención, sabiendo que hay civiles, como ha ocurrido con más de un campo de refugiados, con el ataque con bombas de aviación contra lugares... Las bombas de aviación, que de hecho, dicho sea de paso, son estadounidenses. Yo de eso sé algo, digamos. 2.000 libras, son 1.000 kilos de bomba. Una capacidad destructiva impresionante en un terreno muy pequeño y sobrepoblado al máximo. Eso merece una acusación, no sé si solo de genocidio, sino que también de crímenes de guerra. Y crímenes de lesa humanidad. La verdad es que podría caer dentro de esta categoría. A ver, el problema está con el genocidio en la prueba, porque estos son tipos penales. Y los tipos penales te indican cuáles son los elementos constitutivos para que finalmente haya una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria. Y en el caso del genocidio es más difícil de probar, porque tú tienes que probar la intención de querer eliminar a una minoría o un grupo étnico por razones religiosas, políticas, etcétera, que lo dice el propio Estatuto de Roma y que ya venía de la jurisprudencia internacional, justamente de los casos que tú señalabas de Ruanda y otros. Entonces, como esto es sistemático y que además con la intención de eliminar a una población, eso cuesta. Claro. En cambio, los otros que están tipificados, por ejemplo, el ataque, y están las convenciones de Ginebra, además, claro, aparte del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Es muy anterior. Es del año 50. Claro. Entonces, de los años 50. Entonces, ahí te dice cuáles son los objetivos que no pueden ser objetivos militares. O sea, y eso es derecho internacional convencional, es decir, tratado, y es derecho internacional consuetudinario, costumbre internacional. Por lo tanto, es obligatoria para todos los estados del mundo. Para todos los estados del mundo, incluyendo Israel. Entonces, en eso te dice qué lugares no se pueden atacar. Escuelas, no se pueden atacar hospitales, no se puede atacar lugares civiles, no se pueden atacar, población donde está residencia. O sea, hasta las guerras tienen reglas. Y esas son las que se están violando, pero flagrantemente, claro, en el caso de Israel y lo que ocurrió en Rafah. Eso ya fue tremendo. O sea, no puedes decir que porque tienes un objetivo limitado, como Estados Unidos lo dijo en la reunión del Consejo de Seguridad antes de ayer, que fue el único país dentro de los 15 miembros del Consejo que trató de defender de alguna manera lo que está ocurriendo en Israel, que ya la condena es, pero total, diciendo que esto había sido limitado porque, bajo el argumento de Israel, había sido un ataque preciso, selectivo, en contra de líderes de Hamas y que habían logrado matar a 2 altos líderes de Hamas.
Pero ¿y el daño colateral? El niño decapitado para mí es una imagen no, más es que esa horrorosa imagen que yo no la to- quise yo subir. no la he retuiteado tampoco. Yo no la quise Es subir, demasiado sí fuerte. la comenté y me llamó la atención la cantidad de, no solamente insultos que recibí por lo que señalé, sino que la justificación. Me pasa lo mismo. La justificación, o sea, de verdad hay ciertos límites civilizatorios que nada te justifica eso. Además piensa que ya van 2 millones de personas desplazadas en Gaza y además Toda la población. 2 millones en un lugar pero súper chico, Claro. y además en Rafah ya quedaban 200.000 personas, o sea, vivían 200.000 personas, llegaron a vivir más de 1 millón y tanto, o sea, el hacinamiento total, y los ataques fueron en tiendas de campaña, y aquella gente que sufrió daños, quemados, o sea, con todo, y no hay hospitales. Claro, pues fueron destruidos. O sea, de verdad, el daño humanitario es tremendo y va a durar décadas, según la ONU, para poder reconstruir, muy caro, y las muertes no se van a poder. Solo para recuperar. cerrar, Israel ha respondido a esto tratando a la ONU de antisemita, a la agencia de refugiados, a la De agencia terrorista, protección. lo está calificando de terroristas cuando, y ojo, el día que salió la sentencia que yo comentaba, con las medidas precautorias, Ujú. ese mismo día Israel acusó a 12 funcionarios de la UNRWA, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, de haber participado Sí, me acuerdo. en Hamas, en los ataques del 7 de octubre, y resulta que finalmente no ha habido ninguna prueba hasta el día de hoy, y los estados que habían retirado su apoyo Volvieron, claro. y otros lo aumentaron. Paulina Astroza, muchísimas gracias. Un placer tenerte acá en el estudio, como tú lo dijiste, y no por teléfono. Maravilloso, deberíamos dedicar una hora semanal a esto. Pero bueno, desde... Bueno, les avisaré cada vez que vengo. Perfecto. Ustedes saben que son dentro de mi radio regalona. Pero no se lo digan a otra. No le vamos a decir a las otras radios, no te preocupes. Paulina, muchísimas gracias. De No, verdad. gracias a ustedes. Un placer.